Tampoc esperaven que avui plogués. Quan vam decidir la data fa 3 mesos no sabíem que plouria. És més, demà teníem pensat fer un dinar fora, o sigui que no sé si també farà bon temps per fer-ho fora. O sigui que, bueno, les circumstàncies no comptàvem amb això, que és veritat que pensàvem que hi havia més gent apuntada, però crec que la pluja ha fet que més d'un decidís quedar-se a casa veient sèries de Netflix. Però bueno, estem aquí presentant aquestes jornades de la vida al centre de la vida, feminisme, economia i ciutat, i ara la meva companya Lucía farà 5 cèntims del que farem entre avui i demà, però abans d'això jo volia explicar qui som, no? Perquè no sé si tothom coneixeu ATAC Catalunya, d'on venim i què fem aquí. Bueno, bàsicament ATAC a nivell internacional neix als anys 90 amb el moviment antiglobalització, amb les primeres manifestacions com la de Seattle, l'altermundistes, i a partir d'aquí és un teixit associatiu que va creixent i que es va desenvolupant per tot el món. I aquí a casa nostra doncs, tenim ATAC Catalunya. També tenim altres ATACs, no? Hi ha ATAC Aragó, hi ha un ATAC Espanya, hi ha un ATAC Astúries. I bé, bàsicament, quan va néixer ATAC, va néixer amb la intenció d'aconseguir la taxa Tobin. La taxa Tobin és una taxa per gravar les transaccions especulatives dels mercats internacionals. Aquesta era la seva intenció inicial, però és veritat que ja han passat 25 anys des que va néixer i la taxa Tobin inclús ara l'estan proposant la socialdemocràcia europea. O sigui que quan la taxa Tobin ja comença a ser acceptada per segons quins paràmetres, vol dir que potser la forma d'aplicar-la no és la que nosaltres estem desitjant. Llavors hem fet un pas més enllà i no només ens quedem amb un tema impositiu, que és important, tota la fiscalitat, paraïsos fiscals, que aquesta feina la fem, sinó que anem una mica més enllà. Entenem que el capitalisme no és reformable, entenem que hem d'anar a les arrels de la qual emana tot això, i per això nosaltres estem defensant una postura feminista, una postura decreixentista, perquè creiem que és una alternativa, que realment el capitalisme no pot absorbir. El capitalisme és molt expert en agafar totes les alternatives, en passar-se-les i publicar-les en forma de mercaderia. Per exemple, el feminisme és un exemple clar. Si no és un feminisme de classe, és un feminisme que es pot empassar. Avui quan anava cap a la feina he vist un anunci, no sé si l'heu vist, un anunci del Corte Inglés, enorme, que posava ja és tardor, you have the power. I eren 5 dones de diferents edats parlant d'apoderament femení en un anunci gegant del Corte Inglés. Llavors entenem que aquest és el feminisme, òbviament, que nosaltres defensem, si no és un feminisme de classe i, com deien, decreixentista. I bé, ATAC, en tot aquest procés, el que fem nosaltres és aquest tipus d'acció, aquest tipus d'activitats. Des de la publicació de llibres, que ja teniu uns quants, a jornades com aquestes, ens involucrem en manifestacions, i tot això ho fem a través dels nostres associats. Nosaltres som una entitat que no rebem subvencions d'enlloc, que no tenim lobbies darrere, que Soros no ens paga, no? Crec que no. I al final tota aquesta tasca la fem des de la base, no? Des de l'assemblearisme, des del consens i des de la feina diària. Per això és important entendre que tota aquesta tasca és voluntària, i la fem amb tot el carinyo del món, així que preguem que ens disculpeu si alguna cosa no ens surt com tocaria, però ho fem intentant que sigui el millor possible. Com deia, allà teniu llibres que hem editat, també per deixar els vostres correus si voleu més informació del que fem, i bàsicament nosaltres ens reunim els dilluns en aquesta seu, que és la Negreta, i és a partir d'aquí on plantegem totes les alternatives que defensem. I són reunions obertes i que tothom està convidat a participar. Quants més siguem, més riurem, com se sol dir. I, bueno, en fi, això és el que som ATAC Catalunya. Per si algú no coneixeu què fem, doncs fem això. Fem jornades com la d'avui, que és la vida al centre de la vida.
Doncs per què aquestes jornades, no? Una mica per això presentem aquestes jornades. Doncs com bé deia el Carlos, el nostre recorregut els últims mesos, anys ja, ens ha portat una mica a plantejar-nos que el capitalisme no és només capitalisme, sinó que també és patriarcat i que és moltes més coses, no? Llavors, el decreixement el veiem com la nostra via o la que més còmoda ens fa sentir i aquí estem. Aquestes jornades van néixer de molts dubtes, com suposo que tothom tenim, del decreixement, perquè en teoria sona superbé, però quan ho portes a la pràctica els dubtes surten com bolets de tot arreu. Llavors, volem crear un espai de pensar entre totes, de crear entre totes també una mica des del decreixement i el feminisme, com ho portem al dia a dia, i també des de la ciutat, perquè també és un tema que tenim una mica es pot decréixer dins d'una ciutat. Vivint a Barcelona es pot decréixer realment o no és possible, no? I llavors des d'aquí hem convidat a diferents persones. Avui vindrà la Laura, que ja és aquí amb nosaltres, per parlar-nos de creixement i feminisme, que si es pot reinventar la ciutat des d'aquí, però demà també tenim un taller, després a les 8 tenim un cinefòrum, un debat, si voleu quedar, per veure Cuidado Resbala, que és un documental també que parla del tema de les cures i l'economia de les cures i que és molt interessant. I és sobretot volem crear espais de construcció, com veus he dit. O sigui, no és només una xerrada que m'expliquin què he de fer, no? O sigui, el que volem realment és pensar i com ho fem entre totes, perquè això no és que algú ho digui tipus manual, sinó pensar una mica com ho fem. I, en principi, demà tenim la xerrada de debat, sobre què és una vida vivible, que és un concepte que no sé si coneixeu una mica, que ho planteja... Sí, coneixeu, feu així. No, vale. Doncs, demà ho parlarem, si voleu venir, però bàsicament és un concepte de plantejar quina és la vida que mereix ser viscuda, que potser la que tenim ara no mereix tant la pena de viure. Després tenim un taller que es diu Estratègies de supervivència quotidiana enfront de la mística neoliberal, o sigui que també al final és una mica portar-ho al dia a dia tot. Per acabar el matí farem que esteu convidats a una fideuà vegana i a la tarda tindrem un taller que és més d'una dona des del col·lectiu Punt 6, que són unes arquitectes feministes que es plantegen l'urbanisme i la ciutat des d'un punt de vista feminista. I per acabar un concert de Maria de l'Art, que també serà per acabar una mica la festa amb ritme, i si ens deixa, no ho sé, si no serà indoor, que diuen ara, no? I ja està, i farem com... la festa sí que serà, o dins o fora. Ja està. Anem a intentar que la pluja no ens tranquil·larin, no? Sí, no, malament. Molt bé, doncs comencem amb la Laura. Està aquí. Sí, està. Sí. Aquí empieza, ¿no? Vaig a canviar el castellà perquè la Laura sàpiga com la presento, potser es pensa que estic explicant coses que no són. No, hombre, no. Una miqueta. Puede, ¿no? Una miqueta. Bueno, hemos invitado hoy como decía Lucía, a Laura Pérez Prieto, que cuando le pedí cómo presentarla, me dijo, pues en el papel oficial poner activista ecofeminista, pero también me dijiste que si no, ecofeminista precaria y malabarista. Es la otra opción, pero eso que quede entre nosotros, aquí no lo hemos puesto y tampoco lo hemos compartido. Y bien, claro, cuando te invitamos y te hemos presentado así, yo pensaba, no, vamos a presentarte de tu tesis y del trabajo que has hecho. Podemos pasar pero eso. Vale. Pero bueno, Laura es una experta justamente en plantear el urbanismo desde el punto de vista feminista y decrecentista y cómo es aplicable. Porque al final, ¿no? Hace unos años... vimos que creo que ya el 51% de la población mundial ya vivía en zonas urbanas
y es un incremento que se ha a llevar a cabo, y al final, si planteamos un mundo alternativo, siempre es muy utópico cuando hablas de estos temas. Cuando hablas de estos temas con gente que no está politizada, una de las respuestas más comunes es: pues vete a la cueva, pues vete al campo o vete a la granja, ¿vale? Y es, bueno, no sé hacer nada de eso. Podemos vivir en una ciudad planteándonos otro modelo, más allá de hacer más carriles bici. Es posible. Yo espero que Laura... Mucha confianza tiene tú en Bueno. que yo te dé la solución, ¿no? Bueno, yo creo que después de estos 2 días, con tu charla de hoy y lo que habrá mañana, vamos a aprender seguro de muchas cosas, y espero que salgamos con muchas dudas, y eso querrá decir que algo nos ha movido. Vale. Así que muchas gracias por venir. Vale, pues muchas gracias. A mí me gustaría, primero, que me acabo de acordar, mientras me preparo charlas y cosas, lo suelo tener delante, no sé si se ve. Esta soy yo de pequeña en el lado izquierdo, con un bañador, pintada a todo lujo de detalle, con las fresitas, las gafitas. Tardé como 40 minutos en hacerlo. Y luego dije, voy a hacerlo con alegría y mucho más rápido, y a ver si puedo transmitir la misma sensación. Y me salió este muñecote igualmente alegre, que creo que me representa incluso más que el otro, aunque no sea un dibujo tan fidedigno, ¿no? Pero esto es con lo que yo me quiero quedar, ¿no? Con la alegría de hacer las cosas, de hacer las charlas, de disfrutarlas, porque si no, para mí no merece la pena, ¿no? Entonces siempre me la pongo cuando doy este tipo de... y espero que pueda transmitirla también, ¿no? Que no se haga muy larga y muy pesada. Bueno, pues el nombre de mi ponencia es de crecimiento y feminismo para reinventar la ciudad y ponerla al servicio de las personas, que ahí suena como, qué pomposo, ¿no? Pero bueno, el objetivo en realidad es compartir con vosotras y vosotros pues las herramientas que nos pueden ofrecer estos dos movimientos teóricos y políticos para alcanzar una vida digna, una buena vida urbana. Entonces, yo he organizado la ponencia haciéndome preguntas. La primera es cómo se plasma el modelo de desarrollo económico actual en el territorio, y concretamente en el territorio urbano, ¿no? Y aquí pues intentaré hacer un diagnóstico socioambiental de las ciudades actuales, de las ciudades modernas. ¿Qué alternativas y qué cajas de herramientas tenemos disponibles para ejercer la desobediencia, la creatividad, la resistencia, ¿no? Y para un poco defendernos contra este sistema que nos ataca? ¿Y cuáles podrían ser algunos de los caminos en las ciudades? Bueno, pues empiezo así con la primera, sobre el modelo de desarrollo y cómo se plasma en el territorio, ¿no? Pero primero me gustaría decir que como todo sistema internamente ordenado y vivo, las ciudades de sus orígenes se han nutrido de un flujo de materiales y de energía constante para poder mantenerse, ¿no? El problema no es ese, el problema es que a lo largo del siglo XX pues ese flujo de materiales se ha desequilibrado y se ha intensificado mucho, pues debido a la extracción masiva de recursos fósiles, debido a la aparición del transporte motorizado, debido a la explosión demográfica de la que hablaba Carlos, de la migración masiva del campo a la ciudad. Entonces todo esto va haciendo que cambien los propios conceptos y la propia configuración de la ciudad, y la acaba condenando a un obligado crecimiento y a un consumo energético cada vez mayor. Es verdad que nosotras vivimos en las ciudades un poco así como ajenas a la ecología de los sistemas, ¿no? Como vivimos rodeadas de cemento, pues no estamos pendientes de eso, pero como dice Salvador Rueda, los ecosistemas urbanos también se definen en base a una serie de variables que están interconectadas, de manera que para una variable dada existe un nivel mayor y menor de tolerancia a partir del cual se produce una disfunción, se produce una incomodidad, incluso una patología, ¿no? Todo esto es para decir que las sociedades urbanas estamos también sujetas a estos parámetros y a estos niveles de tolerancia, y que nuestros comportamientos pues, pueden dañar el ecosistema urbano en el que vivimos, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando el crecimiento urbano al servicio de los intereses del capital pues se expande demasiado, creciendo en mancha de aceite o consumiendo muchos recursos o generando muchos residuos, pues se produce un colapso y la ciudad deja de servir para satisfacer las necesidades humanas. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos ante procesos y tamaños urbanos que son insostenibles, pero no solo en términos energéticos y materiales, sino también en términos democráticos, ¿no?
Entonces, bueno, las ciudades del siglo XXI son un poco herederas de estas del siglo XX, pero es que además son hijas de esta lógica capitalista y de la globalización que ha atacado con más fuerza en las últimas décadas. Algunas características de estas ciudades, por ejemplo, es que nos encontramos con ciudades duales. En un contexto de mundialización de la economía, pues las ciudades toman mucho protagonismo porque son centros de poder político, de poder económico, centros de información. Pero en realidad lo que tenemos a nivel global pues, es un ranking de ciudad, o sea, de espacios urbanos, ¿no? En los que hay unos que ocupan la parte más alta de ese ranking, que son ciudades que resultan rentables, que resultan competitivas para la red financiera mundial, ¿no? y que atraen pues, las inversiones en los nuevos sectores emergentes, en las telecomunicaciones, en la infraestructura. Y estas ciudades están muy bien equipadas. Estas son las ciudades globales o las ciudades centrales, como se llaman, ¿no? Y existen otro tipo de ciudades que están al final del ranking, que son las ciudades que no les resultan rentables al capital, ni a la economía mundial, y que son poco competitivas y entonces acaban cayendo en el olvido, ¿no? Entonces entran en un proceso de declive económico y de deterioro socioambiental. Pues igual que se da esta dualidad a nivel mundial entre las redes de ciudades, se da dentro de la misma ciudad. Entonces nos solemos encontrar un centro urbano muy bien equipado, con acceso a los recursos, a los equipamientos, y unos bordes urbanos y unas periferias que están muy deterioradas y no tienen alternativas sociales, económicas y ambientales, ¿no? Nos encontramos que son ciudades insolidarias y patriarcales, ¿no? Esto es otra manifestación de la disfunción del sistema, ¿no? Las brechas de desigualdad que se crean dentro de la población. Digamos que las ciudades modernas pues, no siguen un modelo equitativo. Más bien están diseñadas por hombres y siguiendo los modelos de masculinidad hegemónica, ¿no? Ellos son los que han formado parte normalmente de la disciplina urbanística y han invisibilizado pues, las necesidades y los intereses de otros sectores de la población que han visto dificultado su derecho a la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, el modelo de ciudadanía además que se ha exportado ha sido el de un ciudadano modélico, abstracto supuestamente y universal, que encarnaba todas las necesidades y deseos del ser humano, y en función de eso el urbanismo hegemónico ha tratado de organizar física y simbólicamente la ciudad. Pero como dicen las arquitectas feministas, es un urbanismo falsamente neutral. ¿Por qué? Porque impone un modelo de vida que realmente al que solo puede acceder un sujeto de privilegio, que es el sujeto BBVA, ¿no? Blanco, varón, burgués, adulto, heterosexual, si me apura, judeocristiano y por supuesto con vehículo. Entonces de este modelo de ciudadanía quedan excluidas pues, las personas inmigrantes, las personas con diversidad funcional, la infancia, las personas mayores, por supuesto las mujeres, ¿no? Es una ciudad que es energívora y que tiene deuda socioecológica, ¿no? Necesita de una captación continua de recursos y de materiales para sostenerse, y esto nos lleva a hablar de la falta de soberanía que hay en los contextos urbanos, pero también nos lleva a hablar de un concepto de la ecología política como es la deuda ecológica, porque resulta que los espacios urbanos importan su sostenibilidad a base de acaparar el espacio ambiental, el espacio de vida y los recursos naturales de otros lugares ajenos, en este caso pues de los espacios rurales más cercanos. ¿Qué pasa, por ejemplo, para cuando la ciudad y los habitantes de la urbe necesitan pues, alimentos, ¿no? Para satisfacer esta necesidad? Pues que normalmente hay un cambio de modelo productivo en las áreas rurales cercanas y se pasa de una agricultura, por ejemplo, familiar, de subsistencia o local, a un modelo intensivo que supone un alto uso de altos insumos y altos costes energéticos, semillas no locales, agrotóxicos, transgénicos, y además supone una, digamos, descohesión social de estos territorios. Pero es que además no solo necesitamos alimentos y materiales, necesitamos mano de obra para cubrir las demandas que tiene la economía dentro de las ciudades, ¿no? Entonces se puede dar patrones de... Voy muy rápido.
No. ¿Se entiende bien? Sí. Se pueden dar patrones de movilidad del campo a la ciudad, pero sobre todo también se dan fenómenos migratorios a nivel global, ¿no? Donde personas de ciudades periféricas, como hemos dicho antes, acuden a las ciudades centrales a cubrir esos puestos de trabajo en condiciones de explotación. Entonces, en ambos casos, lo que se da es una descapitalización de los territorios, una fuga de cerebros, ¿no? Y una descohesión. Y un ejemplo paradigmático que a mí siempre me gusta poner es el de las cadenas globales de cuidado, ¿no? Donde las mujeres de los países, de las ciudades del sur global, acuden al norte a cubrir el hueco que dejamos por incorporarnos masivamente al empleo formal dentro del sistema patriarcal, ¿no? Dejando a su vez unos huecos que tienen que cubrir hermanas, primas, familiares, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Es una ciudad ingobernable. No sé, por ejemplo, con la crisis económica, pero en general multidimensional a nivel mundial, y la gestión de la misma que han hecho los gobiernos nacionales, pues ha habido una serie de políticas de ajuste y de recortes del gasto que han sido trasladados por completo y por toda la cara a la población, ¿no? Pues digamos que los costes sociales, ambientales y económicos se han trasladado a la población y hay un empeoramiento brutal de las condiciones y de la calidad de vida. Los gobiernos, digamos, que han estado mucho más centrados en aumentar el PIB, en cerrar vallas, en poner muros y en salvar a bancos, que en garantizar colectivamente las condiciones de vida. ¿Esto qué ha generado? Pues ha generado una desafección política brutal, una crisis de legitimidad de la democracia representativa y, por supuesto, y menos mal, ha generado una proliferación de movimientos urbanos que buscan otras alternativas sociopolíticas, ¿no? Pero bueno, digamos que esta ingobernabilidad se demuestra en las ciudades de muchas maneras. Se demuestra con la organización de marchas, anticumbres, foros sociales, que digamos que esto es una manera constructiva y creativa, ¿no? de oponerse al modelo hegemónico, pero también se muestra a través de estallidos sociales que ocurren en las periferias de las ciudades, donde gente también considerada periférica, ¿no? Porque son de estratos socioeconómicos bajos, de baja formación, pues digamos que ha manifestado de forma violenta el odio acumulado por la represión que sufren por razones de género, de clase, de etnia, de raza. Y bueno, estos estallidos en realidad son la punta del iceberg de una crisis de lo social que se está gestando y que es brutal. Es una ciudad difusa que crece así como el modelo americano, cada vez más ancha, en mancha de aceite, ¿no? Digamos que la captación de suelo para la urbanización se ha multiplicado por 10 en el siglo XX y en el siglo XXI continúa. De hecho, el Estado español es un caso paradigmático donde el negocio especulador vinculado al proceso de urbanización adquirió dimensiones impensables antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Entonces, ¿esto qué produce? Pues megaciudades, ¿no? Y la gente, la población, lo que siente es un extrañamiento muy grande de la nueva estructura urbana que se crea, ¿no? Sobre todo porque se pierde la escala humana de la ciudad y se pierde un poco todos los referentes físicos y simbólicos que la ciudad tiene. Entonces los y las habitantes viven en una especie de anticiudad o ciudad alienada, ¿no? Donde no reconocen el espacio, no reconocen a las otras y a los otros y casi no se reconocen a sí mismos, ¿no? Lo que proliferan es lo que Marc Aulé ha llamado los no lugares, que son espacios donde no existe posibilidad de convivencia, de relaciones afectivas, de identidad y de historia. Es una ciudad fragmentada. Digamos que hay una diferenciación de la ciudad en función de los usos. Esto lo estableció en su momento la Carta de Atenas allá por el 33, pero se ha continuado, ¿no? Como la ciudad para circular, la ciudad para trabajar, la ciudad para no sé qué. La ciudad... Tú lo ves, pero yo no. Ah, ok, perdón.
la ciudad para consumir. Entonces, esta zonificación, este zoning urbano... Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que hay un zoning urbano, ¿no? Que supuestamente ordena la ciudad, pero en realidad es una victoria de... No pasa nada. Ordena la ciudad, pero complica la vida ciudadana muchísimo, ¿no? Porque nos convertimos de repente en sujetos móviles que tenemos que distribuir nuestro tiempo en unidades. Son unidades de ocio, unidades de trabajo, unidades de descanso. Entonces, digamos que básicamente tenemos que escindirnos y fragmentarnos como personas para poder acudir a los distintos sitios para atender y resolver nuestras necesidades. Además, es una zonificación que roba autonomía a los espacios, porque como cada espacio se dedica solo a una actividad, al final no se puede autosostener, ¿no? Y acaba dependiendo del modelo hegemónico. Ahora me alegra saber que el activismo en Barcelona no se rinde con la lluvia. Tenemos la presentación iniciada, estábamos haciendo un breve no, que me estaba alargando tela ya, un diagnóstico socioambiental de las ciudades y vamos a ir contando nuestras características. Estamos diciendo que las ciudades también son cada vez más virtuales, ¿no? Es verdad que la revolución de las tecnologías y los flujos de información han hecho que la información se democratice y que haya comunicaciones internacionales más rápidas, pero también ha supuesto una pérdida del tiempo, una disminución del tiempo real que se dedica a actividades que favorecen el apoyo y el intercambio comunitario. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, digamos que muchas de las actividades que antes tenían lugar físicamente ahora ocurren en el espacio virtual. Entonces el capital va eliminando esas zonas físicas indeseables, ya las actividades están deslocalizadas, territorializadas. Entonces también hay una pérdida y un debilitamiento de los espacios de sociabilidad, donde se dan las interacciones reales y donde se pueden establecer estrategias para el cuidado de la vida. Eso también se pierde, ¿no? Entonces también hay un triunfo del tiempo individual y de la cultura de la velocidad frente al tiempo de nosotros y nosotras, que es el tiempo comunitario. Y por último, yo creo que en relación con todas las cosas que hemos dicho anteriormente, es una ciudad que no es apta para el sostenimiento de la vida en condiciones dignas y efectivas. No lo es apta a nivel de diseño urbano, pero tampoco lo es apta por una serie de condicionamientos, una serie de factores que se han dado en los últimos años además, ¿no? Porque digamos que ha habido un cambio brutal en el modelo previo de reparto de las actividades y los trabajos de cuidado. Uno de ellos ha sido la incorporación masiva, porque incorporadas estábamos, de las mujeres al mercado laboral en el sistema patriarcal. Esta incorporación se ha dado sin que haya una corresponsabilidad y un compartir el trabajo de cuidados por parte del Estado o por parte de los hombres. Entonces, como al final hay un trabajo que hay que hacer, porque no se puede dejar de cocinar, no se puede dejar de comprar, no se puede dejar de atender a la dependencia, etc., pues se acaba con dobles y triples de jornada de trabajo que las mujeres resuelven como pueden, disponiendo ahora de menos tiempo, y por ello se sienten tremendamente culpables. Por un lado, porque creen que no están haciendo los trabajos que les corresponden, y por otro, porque creen que están abandonando relaciones afectivas y cuidados que son muy importantes, ¿no? Eso por un lado, pero es que además la población envejece y lo hace lo hace en condiciones de dependencia física muy alta, y esto requiere también más tiempo del que tampoco se dispone ahora, ¿no? Luego el crecimiento urbano insostenible que fragmenta la ciudad hace que nos tengamos que ir de un lado para otro y que seamos esos sujetos móviles y que tengamos que invertir una cantidad de tiempo brutal. Y luego, por otro lado, aunque la tasa de natalidad no haya aumentado, antes las zonas de juego pues existían los espacios de sociabilidad y había como una seguridad socializada, ¿no? Se cuidaba de la prole pues a la vez, ¿no? Y ahora pues hay un cuidado como individualizado y muy intensivo, ¿no? Y digamos que todo esto lo asumen en la ciudad las mujeres,
y entonces un cierre en falso de la crisis de cuidado, porque no hay estructuras que regulen esto. Está privatizado, o sea, parte de los hogares, está feminizado por parte de las mujeres y está invisibilizado porque no hay estructuras colectivas. Entonces lo hacen las mujeres como intensificando sus jornadas laborales, acudiendo a las que pueden por condición de clase a comprar estos servicios al mercado, haciendo una transferencia intergeneracional de cuidado, y ya conocemos a las abuelas y a los abuelos que se encargan de la crianza de los nietos y del sostenimiento material y afectivo de los hogares de los hijos e hijas, y acudiendo también a la mano de obra inmigrante en condiciones de explotación y en condiciones de precariedad. Entonces la vida en las ciudades realmente es extremadamente complicada. Llega la parte de las alternativas, menos mal. ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, tenemos muchas cosas, ¿no? Pero puesto que versa un poco sobre decrecimiento y feminismo, me gustaría, y economía feminista, me gustaría explicar brevemente estos movimientos y decir cómo nos pueden servir en la ciudad. El decrecimiento, bueno, sintéticamente podríamos decir que es un movimiento teórico-político de carácter ecosocialista radical que surge en el seno de las sociedades industrializadas del norte global, su idiosincrasia, vamos, los años 2000, fundamentalmente en Francia y en Italia, aunque también en España y básicamente en Cataluña, tenemos que decir. Nace para oponerse al crecimiento económico, que se ha convertido en un fin en sí mismo, ya no es un medio para alcanzar unas buenas condiciones de vida, y se ha alejado de las necesidades de las personas. Entonces se opone a ese crecimiento y se opone también a las nociones de desarrollo y progreso occidentales. Las ideas más compartidas por las y los decrecentistas es la cultura de la simplicidad voluntaria, eso de vivir mejor con menos, ¿no? Y lo hacen, por ejemplo, a través de prácticas de autoproducción de bienes y servicios, ¿no? Autoproducción de alimentos, autoproducción de trabajo, de energías limpias, de servicios de cuidado, y también tratando de recuperar un poco el saber hacer de los pueblos y de las comunidades, que se ha perdido y que todavía dentro de esa cultura autóctona pues queda mucho de prácticas sostenibles. Un pilar ligado a estos dos anteriores que pretende el decrecimiento es la reducción de la escala geográfica a la que ocurren las actividades humanas. Porque digamos que la globalización, o sea, digamos, la tecnología, el transporte motorizado, ha favorecido un proceso de globalización que ha traído devastación ecológica y uniformización cultural. Entonces, partimos de que el crecimiento genera un bienestar ilusorio, destruye las sociedades convivenciales y engendra mucha injusticia. Entonces, ¿cuáles son las propuestas del decrecimiento? Caminar hacia un descenso material y energético y utilizar un indicador de riqueza de la sociedad distinto al Producto Interior Bruto, y esto lo podemos ver en muchos municipios y muchas ciudades del norte de Europa, ciudades que están en transición, también aquí lo podemos ver, y que lo que tienen son planes de descenso energético y material y una gestión comunal de bienes naturales y urbanos, por ejemplo, ¿no? Pretende también una reestructuración de las relaciones de producción, del aparato productivo, para acabar con la explotación no solo humana, sino con la explotación no humana, y para acabar con las prácticas, con las pautas de consumo compulsivo, desaforadas, ¿no? Algo muy importante también es la distribución, la redistribución de la tierra, la redistribución de los trabajos. Luego hablaremos de los trabajos, porque no solo se trata de redistribuir los que hay, sino de cuáles son social y ambientalmente necesarios y de cuáles hay que prescindir. Redistribuir dentro de la ciudad los equipamientos, las infraestructuras, para que no existan esos bordes urbanos desprovistos de todo tipo de oportunidades. Redistribuir la riqueza inter y intrageneracional y volver a relocalizar todo, ¿no? Territorializar la economía, la política a escala de barrio, a escala de municipalidad, la producción de alimentos, reducir la jornada laboral, reducir los residuos, los transportes motorizados y bueno, otras R's que tienen que ver con restituir las deudas que tenemos con otros territorios, como con el campo,
con el sur, ¿no? Global, por decirlo de alguna manera, ralentizar los tiempos de vida y bueno, y si tenemos que crecer en algo, es que crezcamos en alegría, ¿no? Esto es lo que dicen las decrecentistas. ¿Qué otras herramientas tenemos? Las perspectivas económicas en torno a la economía, las perspectivas feministas en torno a la economía. Las perspectivas feministas son muy amplias, igual que el propio feminismo, pero digamos que hay una serie de elementos que pueden ser definitorios y sobre los cuales pivotarían, digamos, las distintas corrientes. En primer lugar, subrayan los límites de lo que se entiende hoy por economía, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues dar una visión más amplia del funcionamiento del sistema económico y sacar todas las dimensiones ocultas, ¿vale? Economía no es solo lo que ocurre en la bolsa, no es lo que ocurre en el mercado financiero, no es lo que ocurre en la empresa, ¿vale? Son el conjunto de relaciones que nos permiten satisfacer nuestras necesidades. Entonces, es una visión de la economía que está centrada en el bienestar social y en cómo conseguirlo. Entonces, nos sacamos de ceja y ceja los mercados. La atención analítica se va de los flujos monetarios y de los procesos de ida y vuelta del dinero. El dinero es un elemento más de la economía, pero no es el único. Estamos hablando de procesos que nos garanticen esa satisfacción de necesidades y acceder a la vida que queremos vivir, a una vida que merezca la alegría de ser vivida. Entonces, claro que economía es más que mercado y trabajo es más que empleo, ¿no? Porque hay empleo, o sea, porque hay trabajos que no se ven, que no se visibilizan y están ahí. Eso por un lado. La segunda cosa de la economía feminista que la define es que analiza el papel de las relaciones de género dentro de la economía. Vamos a ver, dice... las relaciones de género son una variable explicativa fundamental de cómo funciona la estructura económica y de las distintas posiciones que ocupamos como hombres y como mujeres dentro del sistema, como agentes económicos y como sujetos de las políticas económicas, ¿vale? La economía que parece que funciona así, de manera neutral, pero no, funciona basada en unas relaciones de poder, en unas relaciones de subordinación sobre las que ocurren los fenómenos económicos. Y como ocurren sobre desigualdades, regeneran las desigualdades, ¿no? Entonces, la economía feminista, ¿qué pretendemos? Pues rastrear todas las dimensiones de género de las estructuras económicas todas, a nivel micro y a nivel macro. A nivel macro, ¿qué pasa? Que nos damos cuenta que hay una división sexual del trabajo. Y a nivel micro existe una familia heteropatriarcal nuclear, nociva totalmente, ¿no? Y sobre estas dos estructuras se erige el estado de bienestar. Y esto es lo que ha hecho que las mujeres sean consideradas responsables únicas y últimas del bienestar familiar. Entonces, intensificando para ello su jornada de trabajo, haciendo de variables últimas de ajuste del sistema, reabsorbiendo los shocks económicos, ¿no?, en sus cuerpos. Entonces, digamos que todo esto es lo que tratamos de ver al analizar las relaciones de género dentro de la economía. Y por último, y muy importante, es que la economía feminista tiene un compromiso, no es conocer por conocer, es conocer para cambiar, para transformar las cosas que no nos gustan. Hay una vocación política muy fuerte. Y en este caso, ¿qué es lo que no nos gusta? En el caso de las ciudades. Pues mira, criticamos el modelo de desarrollo socioeconómico y su impacto en el territorio porque ignora los cuerpos, los tiempos, los trabajos y las necesidades de la gente, ¿no? Y en concreto, creemos que este modelo en las ciudades ha perjudicado especialmente a las mujeres, ¿no? Porque digamos que estas dicotomías jerárquicas que establece el patriarcado entre valor, no valor, producción, reproducción, público, privado, remunerado, no remunerado, todas estas cuestiones han negado el derecho a la ciudad, en muchos casos para las mujeres, su acceso libre a los espacios de decisión y de poder, a las infraestructuras, a su tranquilidad, a los espacios de participación, y bueno, les han convertido, como decíamos antes, en responsables últimas del cuidado de la vida en las ciudades y responsables de dar respuesta a esta crisis de cuidado que está ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿qué nos cuestionamos?
nos cuestionamos la división espacial de la ciudad, que está basada en la división sexual del trabajo. En primer lugar, porque coloca al hombre como ser autónomo, independiente, como homo economicus, ¿no? Que acude al mercado lavado, cagado, amado, comido, ¿no? Pero que acude así porque delega su cuidado en otras personas, ¿no? Y entonces parece que están ajenos a sus necesidades de cobijo, de afecto, de alimentación, de comprensión. Y por otro lado coloca a las mujeres como sujetas pasivas, amas de casa negadas, cuidadoras de la familia, ajenas a lo que pasa en la poli, y como mucho con una ciudadanía a tiempo parcial en función del tipo de relación que tengan con el trabajo asalariado. Y esto no es real, ¿no? No es para nada real. Entonces, ¿qué nos ofrece estas visiones feministas en torno a la economía? Pues nos permite, por un lado, ver todas las contribuciones económicas y sociales que hacen las mujeres en las ciudades. O sea, tener en cuenta, pues yo qué sé, los trabajos de las mujeres para mantener las relaciones de convivencia y de cohesión dentro de sus barrios, sus trabajos voluntarios para mejorar la calidad de vida en sus comunidades, sus trabajos de cuidado ambiental, el trabajo para las personas dependientes y un largo etcétera, ¿no? Por otro lado, nos hace ver que hay una cantidad de trabajo total formada por el remunerado y por el no remunerado que es mayor en el caso de las mujeres, porque hay un montón de tareas no remuneradas que asumen ellas, ¿no? Hay un reparto asimétrico de estas tareas y esto tiene un impacto en la vida, en la calidad de vida, en la salud, en el desarrollo de sus opciones vitales. Entonces todo esto tiene que salir a la luz, ¿no? Y por último, el hecho de que salgan a la luz estas asimetrías en los tiempos y en los trabajos entre hombres y mujeres, pues también nos pone en preaviso para formular otro tipo de políticas urbanas, políticas económicas, sociales, pues de salud, de transporte, de empleo, que tengan en cuenta estas desigualdades y traten de paliarlas, ¿no? También tenemos otras herramientas que la vais a ver en el taller con el colectivo punto 6, pero que son las perspectivas feministas desde el urbanismo y la arquitectura. Afortunadamente, tanto a nivel individual como articuladas en redes y en movimientos, las arquitectas y las urbanistas feministas han criticado un modelo de ciudad que digamos que en el que ha primado por un lado una estructura social donde los protagonistas eran los hombres y que ha primado unos intereses económicos y productivos, haciendo la reproducción de las condiciones de vida, haciéndolas realmente muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente que existen unas restricciones en las ciudades que influyen mucho en el desarrollo de la vida cotidiana y la complejizan. Por ejemplo, la falta de infraestructura y de servicios para la atención a la dependencia, ¿no? Para la atención a las personas mayores o atención a la infancia, que sean libre, gratuito y todas estas cosas de calidad, ¿no? La falta de transporte público o la inseguridad de los espacios públicos, eso por un lado, ¿no? Pues limita las opciones vitales de todo el mundo, pero fundamentalmente de las mujeres y de las personas que están a su cargo. Por otro lado, si los recursos económicos que tenemos en las ciudades, pues los invertimos los grandes megaproyectos urbanos, ¿no? En grandes proyectos arquitectónicos que son súper falos, perdón, pero es así, en más infraestructura, en carreteras por un tubo, en más aparcamiento, en vez de mejorar los centros de salud, las infraestructuras para la vida cotidiana, los espacios de juego, pues mira, las mujeres vuelven a ser las mayores perjudicadas porque son las usuarias de este tipo de servicios, ¿no? Digamos que las feministas urbanistas han dicho que estos ámbitos del urbanismo deben ser revisados, todos y cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, en la movilidad y el transporte, robar espacio al transporte motorizado y privado. Esto coincide mucho, como veremos, como podemos ver, con los principios del decrecimiento, ¿no? A nivel de accesibilidad, pues tener en cuenta las limitaciones humanas y los ciclos de vida, ¿vale? No somos personas autónomas a lo largo de toda la vida, necesitamos de cuidado cuando tenemos una dolencia física, cuando estamos en silla de ruedas, cuando somos pequeños, yo qué sé, ¿no?
Pero a mí me gustaría trabajar especialmente dos cuestiones, que es la seguridad y el espacio público y el tejido residencial, porque supuestamente responden a ámbito público y a ámbito privado, pero se pueden mostrar en realidad las relaciones que existen entre estos dos ámbitos, ¿sabes? Porque las barreras no son tales, son mucho más permeables de lo que parecen, ¿no? Me he ido. Bueno, con respecto a la seguridad y el espacio público, ha habido un montón de estudios que han demostrado que hay un uso diferencial del espacio, eso sí lo sabemos, pero además que se constata que las mujeres cambiamos nuestro itinerario, nuestras actividades y los recorridos que hacemos a lo largo del día por las sensaciones de miedo e inseguridad que tenemos, ¿vale? Y esto parece mentira que lo hablemos aquí, pero bueno, estamos hablando de todas las ciudades del mundo, ¿no? Y que tiene que ver con la experiencia que tenemos con la violencia que sufrimos en un sistema patriarcal y que va desde la violencia institucional y económica a una violencia física, psicológica y sexual, ¿no? O sea, que hay distintas manifestaciones de ella. Entonces, la sensación de miedo la tenemos interiorizada, aunque no queramos. Y en muchos casos, pues, sentimos miedo al salir a la calle, al salir al espacio público. ¿Qué pasa con esto? Que al salir con menos asiduidad nos implicamos menos también en cuestiones de la polis, ¿no? De alguna manera inhibimos nuestra habitancia política. Pero es que además los procesos de violencia intrahogar, o sea, los que ocurren en el ámbito familiar y doméstico, por llamarlo de alguna manera, también influyen en nuestra habitancia política, ¿no? Porque es verdad que el miedo y la violencia la sufrimos en casa, pero es difícil esperar que la sensación de miedo y de inseguridad se pueda separar espacialmente, ¿no? Que yo la sienta aquí y no la sienta allí, porque además son manifestaciones pero de un mismo tipo de violencia, ¿no? Entonces esto con respecto a las mujeres, pero también para los niños y las niñas y para las personas mayores, el espacio público puede ser un infierno, ¿no? Porque hay barreras arquitectónicas y hay, no sé, podemos encontrar falta de arbolado y de verde urbano para adaptarse a las condiciones climáticas en verano, pues un montón de aparcamientos que eliminan espacio de juego, un acerado estrechísimo por donde no cabe una silla de ruedas. ¿Qué pasa? Que al final se convierten en lugares inhóspitos e infrautilizados también, ¿no? Con respecto al tejido residencial, pues digamos que la vivienda cada vez se está convirtiendo afortunadamente en un lugar multiuso, que no solo se sirve para descansar, sino que es un espacio de relación, de ocio, de educación, de socialización. Pero digamos que la arquitectura y el urbanismo tradicional siguen ofreciendo las mismas soluciones patriarcales y homogenizadoras, ¿no? Entonces dan un modelo encorsetado donde digamos que las distintas funciones que se tienen que dar dentro del hogar están prefijadas de antemano y están jerarquizadas. Hay un espacio dentro de la casa que tiene más importancia que otros, ¿no? Entonces, bueno, lo que proponen las urbanistas y las arquitectas feministas es que se sea más sensible y que se recojan estos nuevos usos que están demandando a la población, ¿no? Este multitarea, este multiuso, y que se tenga en cuenta desde luego que la vivienda debe ser también un espacio para el ejercicio de la igualdad, donde se diluyan las barreras y, o sea, digamos que los roles históricos asumidos por hombres y mujeres, ¿no? Si diseñamos, si aportamos soluciones residenciales que intenten borrar esos roles históricos de mujeres y hombres, pues también avanzamos hacia una ciudad más inclusiva. Bueno, esto es un poco, antes de adentrarnos en algunos caminos ya más concretos, la relación que existe para mí entre el capitalismo y el heteropatriarcado, ¿no? El capitalismo es un sistema que pone la vida humana y no humana al servicio de la acumulación del capital, y el heteropatriarcado sustenta todo esto, ¿no? Es un sistema que permite la existencia de esferas invisibles y de sujetos y sujetas subyugadas que están dispuestos a asumir esta responsabilidad de sostener la vida en un sistema que la ataca, ¿no? Y lo hacen en silencio, Entonces, lo que yo creo es que el feminismo y el ecologismo, o sea, el decrecimiento, la economía feminista
y todas estas corrientes que están confluyendo cada vez más son herramientas fundamentales justamente para sacar todo esto a la luz, ¿no? Para visibilizar estas dimensiones ocultas, para desfeminizarlas y para desprivatizarlas, es decir, para convertirlas en una cuestión política que atañe al conjunto social. Vale, algunos caminos a seguir en las ciudades. Tampoco son caminos muy concretos porque yo creo que cuando vengan las experiencias concretas nos hablarán de ello. A mí me tocaba un poco más la parte teórica. Fundamental, preguntarse por la buena vida que merece la alegría de ser vivida, ¿vale? Esto es una cosa que ya desde el crecimiento y desde la economía feminista nos estamos preguntando, ¿no? ¿Qué vida defendemos? ¿Qué vida queremos sostener en común? Porque además tenemos que tener en cuenta que la vida no es algo neutro, que la vida no es algo abstracto y que no ocurre al margen de la articulación de las estructuras económicas. Es más, las economistas feministas decimos que nuestras vidas se desenvuelven en el marco de un sistema patriarcal que está alentado por una tasa de ganancia, que está apoyado en esquemas distributivos injustos, basados en la explotación, en la devastación ecológica, en la apropiación de los recursos públicos y en la disposición de los bienes comunes. Entonces, esta construcción socioeconómica es la que está en el centro de nuestras vidas, ¿vale? Esta es a la que le hemos dado poder. Y esta, en general, digo, ¿no? No los que estamos construyendo otras alternativas, ¿no? Pero un poco está en nuestro imaginario. Y es una lógica, es una vida regida por la lógica consumista, y por la lógica depredadora, y por la lógica patriarcal, ¿no? Si esto no nos convence, ¿qué tenemos que hacer, no? Pues tener un debate democrático y... cuando hablo de democracia, un inciso. Cuando hablo de democracia y ciudadanía, por favor, entiéndase en el sentido republicano de la palabra, no liberal, ¿vale? Porque entiendo que en determinados espacios... Pero se me escapan estas cosas de la mierda de la academia. Lo siento. También digo población y gente para quitarle... Bueno, pues que si no nos convence que es lo que queremos, ¿no? Pues este debate hay que tenerlo y ojalá tengamos hoy un ratito para hablar de qué vida nos gusta y queremos tener en nuestra ciudad, en Barcelona. Pero hay como una serie de criterios que se han señalado y que son básicos. Primero, dos criterios básicos de la existencia humana, que son nuestra vulnerabilidad, o sea, la vida no se da porque sí, se ponen las condiciones de posibilidad como mucho, y existe porque existe en común y existe con otras y otros. O sea, somos interdependientes y además somos ecodependientes. Esas son dos condiciones básicas. Pero además tiene que responder a dos criterios éticos irrenunciables, que son la universalidad y además la singularidad. O sea, debe ser un tipo de vida que sea generalizable para todas y todos. Si no, no nos interesa. Aquí no hay vidas sobrantes, como en el capitalismo, ¿no? Entonces nos preguntamos por la vida de todas y todos y nos preguntamos también por la vida de lo no humano. Entonces reconocemos que existe y reconocemos también la diversidad, ¿no? La diversidad biológica, la diversidad cultural. Entonces, esto no concreta para nada esa vida que merece la alegría de ser vivida, pero sí, ya que es una versión absolutamente distinta a la versión capitalista, que es una versión pues, que pone los mercados en el centro en lugar de los cuidados, es una versión que escinde al ser humano de la naturaleza, es una versión que considera que lo masculino es lo propiamente humano, ¿no? Y ahora nos vamos. Sí. Hablamos de buscar estructuras colectivas para sostener el cuidado de la vida. ¿Por qué? Porque queremos hacer de la vulnerabilidad y de la interdependencia una cuestión política, ¿no? Entonces, esto ya son posturas que se están acercando desde el crecimiento y desde la economía feminista. ¿Qué tiene de bueno desplazar los cuidados hacia los colectivos, considerar los cuidados como un bien común? Pues desplazar eso hacia lo colectivo pues tiene la potencialidad de superar los límites que tiene el reparto a escalas estrictamente familiares y situarlo y colocarlo en sectores mayores de la población, en comunidades, ¿no? Que estén al margen además de los vaivenes del mercado y de los intereses del mercado y también de lo que hace el Estado, que cada vez está más supeditado a este mercado, ¿no? Entonces, como ejemplo, las redes de crianza compartida,
La vivienda colaborativa, por ejemplo, de personas mayores, que además integra cada vez más, y además lo sé que en Cataluña mucho. El tema de la sostenibilidad ambiental, en el diseño de las viviendas. Ahora bien, cuidado, alerta, alerta. Decimos nosotras, las feministas, que esto no sea una forma, o sea, que esto que se desplaza a los colectivos no sea, no nos sirva para reproducir las relaciones jerárquicas y las relaciones de poder dentro de una gran familia, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, que no sea la excusa perfecta para el desmantelamiento total ya del estado de bienestar, o del Estado, o de lo público, no sé cómo llamarlo. O sea, mientras existe, hay que reivindicar que sea el garante de estos derechos, ¿no? Porque son los que tienen que garantizar esta universalidad y que se acceda a estos servicios y a estos bienes en buenas condiciones. ¿Qué pasa? Otra cuestión fundamental. Democratizar los hogares. Cuando hablamos de democratizar los hogares, hablamos de esas soluciones residenciales, ¿no?, que diluían los roles históricos por un lado, pero también hablamos de economía. Estamos hablando de cómo organizar la economía en esta ciudad de una forma distinta. Y los hogares son la unidad socioeconómica básica. Entonces, tenemos que convertir todos los procesos intrahogar en una cuestión política. Visibilizarlos y abordarlos como cuestiones que atañen al conjunto social. Por ejemplo, los procesos de violencia intrahogar, ¿no?, sacarlos a la luz, denunciar que a los hogares se remite la titánica tarea de resolver la vida, de proteger frente a los riesgos vitales en un sistema que está continuamente atacándola. Entonces, todo eso hay que hacerlo, ¿no? Y cómo se democratiza, ¿no? Hay como... Estoy medio loca, ¿no? Corriendo un montón. ¿Corre mucho? No. Hay como tres caminos. Construir relaciones de horizontalidad intrahogar, ¿vale? Porque el hogar es la mínima expresión donde se genera esa interdependencia y donde se puede gestionar este tema, ¿no?, la interdependencia, y entonces ahí es donde se tiene que organizar la vida de una manera simétrica, ¿no?, repartiendo pues los trabajos, las tareas, pero también los recursos y las decisiones de una manera democrática, y también que se tiene que dar ahí dentro una pérdida de privilegios asociada a la masculinidad. Eso es indiscutible. Luego hay que expandir la realidad de los hogares diversos y cuestionar la radioactividad de la familia heteropatriarcal. Eso es fundamental, ¿no? Porque hay otras formas de convivencia distintas que son familias libremente elegidas y que a la misma vez se hacen cargo de la vulnerabilidad de la vida y de las partes más feas y más oscuras. O sea, eso se puede dar en libertad también, ¿no? Y además tiene que ser diverso porque hay distintas formas de habitar en este mundo y distintas formas no solo de resolver las necesidades materiales, sino las afectivas y las emocionales. Y por último hay que sacar un montón de mierda que ocurre en los hogares, que no deben ser una responsabilidad que se asuma allí, ¿no? Yo qué sé, yo pongo el ejemplo de la vacuna de la hepatitis, ¿no? Yo no tengo, que no era gratuita, ¿no? O sea, en mi casa no puede estar la responsabilidad de proteger frente a los riesgos vitales. Eso no me corresponde a mí. Yo no me puedo quedar sin trabajo y quedarme sin dinero para comprar una vacuna para la hepatitis y que algún familiar mío se pueda hasta morir, ¿no? Todas esas cosas, todo eso de apretarse el cinturón, todo eso de yo me lo guiso, yo me lo como, eso no puede ser una responsabilidad doméstica. Tiene que salir fuera, ¿vale? Entonces, en eso consiste democratizar los hogares. Tenemos que preguntarnos qué trabajos son socialmente y ambientalmente necesarios en las ciudades, cuáles queremos sostener y cuáles queremos eliminar, ¿vale? En lo ecológico, pues todo lo que mantenga la dinámica de los sistemas, reduzca los residuos, reduzca también la extracción de bienes finitos, ¿no? Pero en lo social, ¿qué significa esto? Pues hacer un proyecto de autocontención pues, en condiciones de justicia para todas y todos.
Entonces, cuando pensamos en qué trabajos mantener y cuáles eliminar, lo que tenemos que preguntarnos es en qué medida esto sirve para sostener y mantener la vida, eso, en condiciones de justicia y de igualdad. Pues entonces se nos ocurren un montón de trabajos que sí y otros que no. Los trabajos de crianza, sí. Los trabajos de cuidado que han realizado históricamente las mujeres, sí. Los trabajos que producen alimentos sin contaminar, suelos, aire y agua, sí. Los que frenan la devastación ecológica y el cambio climático, sí. Los que fomentan la economía social y solidaria en las ciudades, sí. Los que no. Los contaminantes, los que están basados en relaciones asimétricas, centro, periferia, norte, sur, ciudad, campo, etc. Los que se basan en la explotación de los cuerpos y los tiempos de trabajo de las mujeres, los que suponen una vulneración de los derechos humanos, los extractivos, Entonces, la propuesta decrecentista y feminista es la inversa a la que hace el sistema capitalista, ¿no? Primero iría eso, los trabajos de crianza, la producción agroecológica de alimentos y la atención a la salud, y los últimos pues serían esos megaproyectos urbanos y esas infraestructuras innecesarias y esos trabajos en la bolsa y esa economía financiarizada. También de traer recursos a la lógica de acumulación en las ciudades. Yo creo que cuando hablamos de decrecer, no hablamos de decrecer en todo, de hecho hay que crecer en alegría, ¿no? Pero sí hablamos de decrecer en las esferas movidas por la lógica de acumulación, y hay distintos mecanismos que sirven para detraer recursos a esta lógica acumuladora y que luego suponen un reparto más o menos equitativo de estos recursos. Vamos a poner algunos ejemplos. Se le puede poner freno o vedar la capacidad que tiene el capital de hacer negocio en determinados ámbitos. Poner freno a algunas privatizaciones, que es lo que han estado haciendo de alguna manera las mareas verde, la violeta, ¿no? la blanca. Se puede prohibir que determinadas entidades con ánimo de lucro entren a formar parte o a hacerse cargo de la dependencia o sean intermediadoras dentro del trabajo doméstico, ¿vale? Para detraer espacio físico dentro de la ciudad, pues hay distintas estrategias, algunas más reformistas, otras más potentes, pero bueno, la reclasificación, la recalificación de suelo, más espacio para la agricultura urbana, para los huertos urbanos y la agricultura ecológica en la ciudad, que realmente es un suelo residual, por ejemplo en Sevilla no existe ese tipo de suelo. Como decía Carlos, espacio para los peatones, el carril bici, por ahí tiene que pasar también, pero también por una reorientación brutal del sistema de transporte, ¿no? Eliminación de asfalto, fuera los vehículos y que prime el transporte no motorizado y el transporte motorizado colectivo y poco contaminante, ¿no? Para detraer recursos construidos, ¿qué hacemos con tanta vivienda? Pues ocuparla, siempre. Construir un parque de vivienda pública para el alquiler, expropiar toda vivienda vacía, siempre. Y yo qué sé, para traer recursos financieros, pues aparte de ser Enric Durán, pues se puede hacer distintas cosas, como perseguir el fraude fiscal, la reforma fiscal progresiva, pero también expropiación de bancos. Esto ya se puede hacer menos a escala de ciudad, pero bueno, sí que se puede dar, ¿no? La creación de banca pública. Y una cosa que no se dice mucho, pero que a mí me parece fundamental, es también revisar la legislación vigente, que es muy tramposa y que es mucho más benévola cuanto más grandes son las corporaciones, ¿no? Y las sociedades anónimas, y le pone muchísimas trabas a las pequeñas cooperativas y a las pequeñas empresas de economía, ¿no? ¿Vamos mal de tiempo? Yo ya corro, 10 minutos. Ah, bien. Y luego debate, ¿no? Sí. Bueno, la planificación urbana flexible, yo diría también que atienda a la realidad caótica de la vida urbana. Por eso lo de la flexibilidad inclusiva. Yo creo que una de las máximas reclamaciones tanto de la geografía, el urbanismo, la arquitectura crítica y feminista
ha sido la necesaria, o sea, pedir la revisión y la actualización de las herramientas urbanísticas, que son fundamentales y son muy potentes para transformar la ciudad, los hábitos, los imaginarios colectivos, etc. Y lo que ellas dicen es que el planeamiento urbano tiene que tener como objetivo, pues eso, una ciudad compacta, multifuncional y diversa, que priorice el interés general, que potencie la identidad y la pertenencia al territorio, que no tenga dicotomías público-privado, que sea segura, todo esto, ¿no? Entonces, que responda a la vez a una ciudad ecológicamente viable, socialmente sostenible y que además esté abierta a la construcción por parte de sus habitantes. Entonces, yo creo que este tipo de urbanismo sí que nos permitiría, de alguna manera, repensar en otro tipo de ciudadanía ajustada a la diversidad de seres y estares en la ciudad, sacar a la luz y darle un poco la vuelta, repensar, o sea, la macabra relación que existe entre el patriarcado y el capitalismo, que es una alianza criminal que permanece invisible porque los costes se han desplazado hacia el ámbito de los hogares, ¿no? Pero esto puede salir fuera también, o sea, se pueden sacar fuera un montón de actividades que ocurren en el ámbito doméstico, lo que hablábamos antes. Se puede tener una relación mucho más cercana con el entorno si damos ese espacio para la agricultura, para los huertos urbanos, y se puede hacer una gestión social del hábitat por parte de los y las habitantes, ¿no? Entonces, un poco las herramientas feministas y ecologistas para este diseño urbano lo que dicen es que no se pueden diseñar las ciudades según soluciones ideales, según soluciones técnicas cerradas, según la racionalidad, y hay que estar abierto a ese carácter flexible y caótico que tiene la propia dinámica urbana, ¿no? Y por supuesto abrirse a la participación y a la concertación de los distintos agentes y sujetas en todos los ámbitos. Vamos terminando. Para mí me parece fundamental recuperar la cultura de resistencia de las ciudades, porque es verdad que las ciudades están un poco a merced de las dinámicas financieras globales, que están altamente tecnocratizadas y que la población es expulsada con esquemas de funcionamiento y con lenguaje incomprensible de la gestión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las decisiones que dan al arbitrio de promotores inmobiliarios, de dueños del suelo, de capitales, que por supuesto no tienen como objetivo la sostenibilidad de la vida. Pero también hay que decir una cosa, que la ciudad siempre ha sido, o así al menos lo veo yo, un territorio en disputa, ¿no? Donde un territorio para redefinir continuamente y políticamente esa ciudadanía, y donde la gente siempre hace valer sus demandas de una manera u otra, le decimos de manera creativa, de manera desobediente, de manera, ¿no? De hecho, Saskia Sassen dice que en la ciudad al final adquieren voz o son capaces de adquirir voz sectores de la población que han estado normalmente silenciados, y se pueden multiplicar los movimientos sociales y los agentes políticos que profundizan la propia democracia urbana, ¿no? Entonces, justamente una de las vías es poner el foco de atención en rescatar toda esta cultura de resistencia, ¿no? Y todos estos espacios de autogestión y de autonomía donde las reglas de juego son totalmente distintas a las del sistema capitalista, y se pueden construir también relaciones económicas alternativas, ¿no? De hecho, lo que suele pasar dentro de estas iniciativas y dentro de estas experiencias de autogestión es que
se dan relaciones de solidaridad, hay un valor de uso de la propia ciudad, no un valor de cambio. Y de alguna manera, pues, digamos que se buscan estrategias colectivas para sostener la vida común, a pesar de la mercantilización de los espacios de vida en la ciudad. Sigue buscándose estrategias para este sostenimiento en común y sigue, digamos, saliendo a la luz esta cultura de resistencia que siempre ha convivido con los espacios del propio capital, ¿no? Y al final, pues, son experiencias de micropolítica que ayudan a cambiar y a transformar lo local. Bueno, pues eso con respecto a los espacios de autogestión. Pero también empezamos a preguntarnos por los comunes, que es una fórmula a lo mejor poco investigada, pero es una fórmula de propiedad colectiva de los bienes, y es una forma de pensar en lo público que no tiene nada que ver con lo estatal, ¿vale? Que eso también nos interesa, indagar esos caminos. Recuperar las economías realmente diversas que ya existen en la ciudad, que son las economías sociales y solidarias, y desde luego, y aquí me duele un poco las entrañas decirlo, pero sí, de momento y mientras exista el Estado, exigir, porque el Estado puede y debe hacer cosas, tiene margen para hacerlo, conocemos sus limitaciones, pero puede poner algún tipo de coto a los mercados, ¿no? Entonces, mientras esto exista, hay que defender a ultranza lo público, hay que reivindicar que se reviertan las privatizaciones y yo qué sé, no hay que perder la idea de la universalidad y de la capacidad de otorgar esa universalidad, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer todo este popurrí? ¿Cómo pensar un modelo medianamente coherente, ¿no? Pues Amaya Pérez Orozco, por ejemplo, habla de organizar los cuidados de la vida humana y no humana en torno a un modelo de redes, por lo menos a partir de 3 círculos concéntricos, ¿no? En el primer círculo, que es el más pequeño, sería el círculo de la afectividad y la cercanía, y este círculo estaría formado por lo que hemos hablado antes: los hogares democratizados, las familias de libre elección y las familias que se replantean el patriarcado a muerte. Y este es el ámbito desde el que gestionar la interdependencia, desde el que respetar la autonomía también personal, desde el que empezar a perfilar qué significa para nosotras una buena vida, repartir las decisiones, repartir los trabajos y los recursos, ¿no? Habría un ámbito mayor que abarcaría este primer ámbito, que sería el de las redes de cercanía, las redes de lo local, que podríamos llamar el ámbito de la comunidad. Y aquí estarían, pues, todas las iniciativas de autogestión de las que hemos hablado antes, y todas las iniciativas de economía social y solidaria. Ojo, no todas monetarizadas, algunas monetarizadas y otras no. Aquí, pues, que puede entrar comedores populares, redes de trueque, espacios y casas autogestionadas, redes de crianza, vivienda colaborativa, grupos de autoconsumo, monedas sociales, mercados sociales, ¿no? Todo este tipo de cuestiones. Y luego habría como un tercer nivel que englobaría, o sea, que sería una escala mayor, donde se deberían integrar, digamos, esto ya es pensar, ¿no? Estructuras colectivas que no tienen que ser por qué ser las que ya existen, sino crear distintas estructuras colectivas con mayor poder de la población, donde se pueda asumir tareas que por su envergadura, pues, excedan el nivel de la comunidad, ¿no? Y además exijan un mayor nivel de coordinación. Digamos que es aquí, en este ámbito, donde se tiene que garantizar esa universalidad, pero a la vez la expresión de la autonomía y la singularidad propia. Y este ámbito es al que podríamos llamar tentativamente lo público, digamos, por hacer un esquema de esa
a grosso modo, de esa forma de organizarnos en ciudad. Y terminé. Y muchas gracias. Hablas de estos rankings de ciudad, ¿no?, que existen en el mundo. Al final estas ciudades entran en competición unas con otras para mantenerse siempre ese nivel, ¿no? En Barcelona ya muchos años con el modelo este de somos una marca que se vende al mundo, y desde hace un tiempo nos han vendido que estamos ya en la división, ¿no?, de honor de las ciudades globales. En la estratosfera. Sí, ¿no? Y entonces hay como una vinculación, ¿no? Cuanto más altos es en el ranking, peor es la vida en esas ciudades. Pero a la hora de desmontarlas, o sea, me refiero, hay ciudades que han hecho el proceso, ciudades de estas que estaban en ciertos rankings, que están haciendo un proceso de transición, en este caso, o al final son ciudades medianas que han estado al margen del foco. Ya, es una buena pregunta. Yo, claro, es que Barcelona es mucho Barcelona. Como decía Lucía, es posible, no voy a vivir en Barcelona. No sé, es complicado porque especialmente... Sevilla sí. No sé, porque Sevilla, claro, yo tampoco puedo hablar de Barcelona, que es una ciudad que desconozco más, ¿no? Y además la tengo por una ciudad musealizada. ¿Eso? ¿No? Y súper estética y súper en el top, ¿no? Sevilla ha intentado eso. A través de algunas corporaciones locales, pues se ha invertido mucho en estos proyectos fálicos que yo decía, por ejemplo la Torre Peli, ¿no?, que es de un super arquitecto del Star System, las setas, el Metrosol Parasol, bueno, una serie de cuestiones que, ¿no?, que eso, intentando colocarla en ese ranking de ciudades empresas, ciudades a la venta, ciudades... pero también es verdad que Sevilla es una ciudad todavía que conserva un aire mediterráneo, es una ciudad relativamente compacta y multifuncional en sus usos, es una ciudad de escala humana, bastante abarcable a pie, ¿sabes? Es una ciudad con un montón de movimientos sociales, donde además el feminismo y el decrecimiento se están dando la mano. Entonces también hay mucha burla al modelo de ciudad y hay mucha iniciativa para tumbar los proyectos que van saliendo, ¿vale? Algunos, por supuesto, no se tumban, pero, por ejemplo, se ha tumbado el crecimiento de la S30 y de la S40 pasando por determinados barrios periféricos y rompiendo parques históricos, ¿no? El dragado del río se ha echado para atrás, quiero decir, a nivel, o sea, se consiguen cosas puntuales, es difícil tumbar eso que está en el imaginario, ¿no?, por lo que acuden también hordas de turistas, que en breve también tendremos que poner en Sevilla para quien la habita, no para quien la visita, como hacen en Mallorca. Y aquí también, creo, ¿no? Sí, ya está. Ya están con eso. O sea, tumbar eso es difícil, pero digamos que la resistencia está activa y yo que estoy inmersa en los movimientos también me he dado cuenta de los pequeños logros. Vamos, yo hablo en positivo siempre, ¿eh? Es decir, para cortarme las venas, claro, me leo la espiral de la energía y me corto las venas, o yo qué sé, ¿no? Pero que dentro del ecologismo y el feminismo, pues creo mucho en la desobediencia y en la construcción de alternativas, y yo eso sí lo noto en Sevilla. No te lo comentaba porque hace unos días vi en Twitter, creo que era algún diputado de Podemos en algún sitio, que ponía una foto de Ámsterdam en los 70 y era una foto de Ámsterdam a reventar de coches, ¿vale? Entonces el Twitter decía algo así como: cuando te digan que no somos Ámsterdam, así era antes, hace 40 años. O sea, como un ejemplo de si aquello estaba así y ahora sí se puede. Pero claro, Ámsterdam, para llegar a lo que es ahora, ha hecho el proceso Barcelona también. Entonces es como, o sea, la vía de un sitio a otro es la vía de convertirte en un escaparate
por eso me refiero, o no hay unas vías que digas, quitamos los coches, hacemos más vivible, pero el factor, ¿no?, de mucha gente, vamos a hacer, acortar una calle y hacerla peatonal. Hacer la calle peatonal se convierte en una calle de comercios, de cadenas. Entonces es como siempre ese factor de quito una cosa, pero me lo van a absorber y lo van a reconvertir en algo que no quería. Casi prefiero que siga pasando lo que el coche antes de que me pongan 5 Zaras, ¿no? Entonces, Totalmente. por eso me refiero que haces los modelos, como lo que tú explicabas, se pueden coger, tragárselos y vomitarnos una cosa horrorosa, invivible igualmente. Entonces, por eso te preguntaba, porque por ejemplo sé que en Móstoles, bueno, ya se levantan las manos. Pues ahora estoy hablando yo. Por ejemplo, en Móstoles sí que está haciendo, ¿no? Móstoles de transición. Móstoles de transición, no sé si conoces la experiencia y está funcionando. Y ahora paso la pregunta para... Es que sí, probablemente las vías medianas sin pasar de esto, ¿no? Sin pasar al horror de lo que fue Ámsterdam o puede ser Barcelona para las barcelonesas y los barceloneses, probablemente funcione el modelo en ciudades medianas. Seguro, ¿no? O sea, no seguro, ¿no? Pero con más probabilidad. Ciudades megalópolis o megatrópolis, como ponía ahí en el esquema, como que revertir la lógica es mucho más difícil, ¿no? Y que no sea parchear de verde o deshacer por un lado y hacer por otro. Entonces, yo de Móstoles en transición conozco a gente, pero no he estado visitando específicamente, pero hay municipios post-carbonos, por ejemplo, en Galicia, que eso sí están teniendo, y en Burgos también, y están teniendo un éxito precisamente por la escala a la que se está haciendo, ¿no? Pues son en principio de escalas pequeñas, que es donde se puede un poco abordar el proceso. Y entonces un proceso de descenso energético, con planes de descenso energético, bueno, el ayuntamiento, las comunidades, gestión colectiva de la energía solar y todo este tipo de cuestiones, pero sí, reconozco que funciona más, o que lo que conozco funciona más a escalas intermedias.